Un saludo para todos de parte de Shadow F. El día de hoy haremos un video un poco diferente, considerando que el próximo presidente del Perú vendría a ser Pedro Castillo. Así la señora Keiko Fujimori interpele al Tribunal de la Haya o a la Comisión Intergaláctica y X, el resultado no va a cambiar. Ya se sabe que el próximo presidente vendría a ser el señor Castillo. Así que vamos a hacer algunas inferencias sobre lo que le depara esto o en qué afecta esto al sector de la construcción, donde trabajamos la mayoría de ingenieros civiles. Para esto vamos a hacer hincapié en algunos aspectos del tipo de gobierno que propone Pedro Castillo y luego vamos a ver algunos de los principales tipos de proyectos que se desarrollan en este país y su impacto económico. Bueno, los gobiernos populistas tienden a distinguirse por algunos aspectos, siendo el primero es que quieren concentrar el poder. Se busca restringir la independencia entre los poderes que componen un Estado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en algunos otros países ya está pasando, en este momento está pasando esto, de que el presidente entra en una contienda directa con su tribunal constitucional, que es uno de los tribunales que se encarga de dictaminar si es que alguna modificación o nueva ley procede o no procede. Y para esto se utiliza normalmente la voluntad popular, ya que se acusa a esas personas que no están de acuerdo con las medidas que pueden ser buenas o malas, de querer obstruir, atentos a los términos, obstruir los procesos que necesita el pueblo, siempre haciendo referencia al pueblo, a las masas populares. Lo siguiente es que normalmente buscan modificar la Constitución. Esto con el objetivo de cambiar las reglas del juego, ya que permite introducir nuevas reglas que están a favor del siguiente gobierno. Por ejemplo, donde no existía la reelección constitucional, se aprueba mediante una modificación de la Constitución. Esto viene disfrazado también de que este gobernante, que inicialmente va a gozar de alguna gran popularidad, porque llegan normalmente como opositores al establishment, son aquellos que representan el cambio, buscan aprovechar esos primeros años de enamoramiento entre la población y el gobierno para ejecutar una modificación de la Constitución que les permita, por ejemplo, mantenerse en el poder indefinidamente. Y otro, que ya es lo que nos compete más aquí, vendría a ser la distribución de la riqueza, el clientelismo o asistencialismo, que viene expresado de diferentes cosas gratuitas, llámese educación subsidiada, alimentación, bonos, X. En teoría no está mal. El problema es cuando lo usas específicamente con el objetivo de fidelizar a una parte de la población que es la población beneficiaria de este tipo de bonos o de este tipo de regalos o subsidios. Luego tendríamos la ocupación de entidades públicas. Lo que se busca es copar, acaparar los puestos en entidades públicas y repartirlos entre sus cúpulas, ya sean partidarias o familiares. Luego tenemos el estatismo. Normalmente, este caso viene a ser en un gobierno de izquierda socialista como el que se viene, busca estatizar la economía, ya que asume o se refiere a la iniciativa privada, a la gran iniciativa privada, como maligna, avara, codiciosa y que no está en favor o en línea con el bienestar de la nación. Como verán, en cada término siempre se utiliza a la masa popular para buscar réditos políticos. Luego tendríamos un mal manejo y endeudamiento fiscal. Esto viene del lado de muchas cosas, pero también se puede decir que viene del lado de una gran inversión pública
que lo que busca es incrementar los puestos de trabajo y de este modo gozar de esa popularidad inicial que les dije. La mayoría de gobiernos populistas fueron muy populares o muy queridos por la población durante los primeros años, pero esos malos manejos iniciales, conforme pasa el tiempo, se van dando cuenta la gente, pero cuando se dio cuenta ya es muy tarde. Aquí tendríamos al pueblo. Aquí tenemos al amigo Chávez en olor a multitud, bañado en olor a multitud. Algo que distingue a los caudillos que utilizan el populismo como medio de gobierno es la utilización de esa popularidad inicial para implementar diferentes medidas contraproducentes para su país. Siempre se va a hablar de la voluntad del pueblo, ya que permite que ese fervor inicial sea la espada de Damocles. Es decir, la gente quiere algo, desea mejores comida, desea mejor techo, mejores servicios básicos, pero no se da cuenta de que se está haciendo un daño a sí mismos, ya que no consideran de dónde sale ese dinero o cómo sale ese dinero o cuál es el costo de que les den esas cosas. Otra cosa muy utilizada es el bien del pueblo, ya que este tipo de gobernantes normalmente está en sincronía, esto entre comillas, con las necesidades del pueblo. Todo esto viene como un sentido de tratar de decir que yo soy del pueblo, que yo he sufrido tan como el pueblo, yo vengo del pueblo, yo soy parte de esto, y esto ya lo habrán visto en la campaña presidencial, ya que lo que buscan es generar un sentido de empatía en las personas, para que digan, sí, él es como nosotros. Aunque ya deberían saber también algunos que cuando una persona llega al poder, este poder lo convierte en una persona totalmente diferente. Y otro problema, y aquí está un problema muy grave, es que el pueblo se vuelve cómplice del dictador, caudillo o persona autoritaria que los gobierna, ya que un sector de la población quiere estos cambios y se va a ver beneficiado de estos cambios, tiende a ser la fuerza de choque de este gobierno. Pasa en cada país donde se implementa este tipo de gobiernos. Ahora dirán, ¿por qué? Pasa porque hay personas que antes de este gobierno quizás no tenían nada, pero luego pasan a tenerlo y pasan a defenderlo. Se puede decir, por ejemplo, que esto ha pasado con Fujimori en el país de Perú. En los 90, mucha parte de la población estaba en una situación de extrema pobreza. Y cuando salió del gobierno, algunos, no digo todos o todo el país o la mayoría del país, dejaron de serlo. Entonces hay personas que se sienten agradecidas hasta la fecha con Alberto Fujimori, lo que conlleva a votos para Keiko Fujimori, ya que muchas personas de las que votan por Keiko Fujimori lo hacen por un sentido de agradecimiento con su padre, más no con ella. Entonces ahora pasemos a hablar de los proyectos que están en desarrollo en este país y su impacto en nuestra economía. Y todos estos proyectos también son mencionados en el plan de gobierno de Perú Libre, así que podemos asumir que también van a ser prioridad para ellos, por su impacto en el desarrollo de la nación. Las comunicaciones, obras de comunicaciones, vendría a ser uno de los ejes principales para el desarrollo del país, ya que es la construcción de obras de comunicaciones, tanto de personal como de recursos, como viene a ser aeropuertos, carreteras, líneas ferroviarias o puertos marítimos. De aproximadamente 6.000 millones de dólares que están en proyectos por ejecutar, 52% de ese monto corresponde solamente a proyectos de este tipo. Ustedes quizás no lo sepan, pero muchos países que han visto crecer rápidamente su economía, esto viene de la mano con tener una red de comunicaciones moderna y bien distribuida por todo el país, ya que agiliza el tránsito, ya sea de las personas o también de los materiales, alivianando los costos y dinamizando la economía. Es por eso de que este tipo de proyectos son muy importantes para un país.
Luego tendríamos lo que viene a ser los hospitales. La pandemia del COVID-19 desenmascaró esta situación precaria que venía en nuestro sistema de atención hospitalaria. Esto, en concordancia con la visión de construir nueva infraestructura, asegura los próximos años de trabajo para aquellos que nos dedicamos a la construcción. En la mayoría de regiones del país se tienen hospitales en fase de construcción, reconstrucción o proyecto. Veamos que el costo medio de un hospital de nivel 2 en el país sobrepasa fácilmente los 25 millones de dólares. Ahora, ¿qué es esto de niveles? En nuestro país existen un sistema de clasificación para los niveles de los hospitales que tienen que ver con la cantidad de camas, con la cantidad de especialidades, qué tipo de hospital queremos. Los más elevados, el nivel 3, 2, si no me acuerdo mal, por ejemplo, viene a ser algunos que ya tienen helipuertos en el techo, en la azotea. Ahora pasemos a lo que viene a ser el sector inmobiliario. El gran beneficio de los proyectos de vivienda social es su gran efecto revolvente sobre la economía nacional, la elevación del bienestar y calidad de vida. Esto se traduce en trabajo en zonas urbanas, se traduce en inversión de parte no solamente del Estado, que busca promover este tipo de condominios, sino también de aquellas personas que están en la búsqueda de un hogar y que desean comprar este tipo de viviendas. Programas como Techo Propio y diferentes incentivos de parte del Estado para que el peruano promedio pueda acceder a financiar su casa propia y el empuje que le dan gobiernos populistas asegura el desarrollo de este tipo de vivienda. El sector de lujo, eso ya es otra cosa. Actualmente, en el sector inmobiliario privado ya se viene reduciendo la demanda. Así que hay que considerar eso. Por un lado, como les dije, este tipo de gobiernos buscan que toda la economía se base en la inversión pública. Luego tendríamos lo que vienen a ser las irrigaciones. No más importaciones de cosas que produce el país, se dijo en algún momento. Para que esto sea posible, es necesario invertir dinero en ampliar la frontera agrícola, en proyectos como canales, obras de captación, obras de embalsamiento, trasvases de ríos y obras de irrigaciones. Todo esto sin contar con el aspecto tecnológico, la capacitación del personal, la adquisición de maquinaria, centros de procesamiento, entre otros. Es así que, como se habrán dado cuenta, no habíamos hablado hasta ahora de lo que viene a ser un sector que es el minero, pero vamos a cerrar la idea con irrigaciones. Si es que tú quieres producir más cosas que te permitan satisfacer la demanda nacional, tienes que hacer una gran cantidad de inversión, porque existe una razón por la cual no te es rentable, por ejemplo, comprar trigo peruano. Y no solamente tiene que ver con el tema del costo. ¿Por qué? Porque producir ese mismo trigo en otros países te sale la tercera o cuarta parte del precio. Entonces nadie quisiera pagar 4 veces más por el mismo producto, siendo que no es un producto que se distinga por su calidad. No es, por ejemplo, la fibra de alpaca o la fibra de vicuña, que tiene ese tipo de alta demanda por su valor añadido, por ser un producto especializado y de alta calidad. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder satisfacer esa demanda, tenemos que hacer dos cosas: ampliar la frontera agrícola, llevando agua a más lugares, y implementar medidas tecnológicas que permitan aumentar la productividad de los terrenos. Y por último, tenemos al sector minero, ¿no? Uno de los que probablemente se vean más atacados por el presidente Castillo o su gente. Ellos proponen que la empresa minera pague 70-80% de la utilidad como impuestos, restricciones para la inversión, que esa inversión se quede en el Perú, las ganancias, entre otras. El Perú
depende aproximadamente en un 30% de la generación del PBI de la minería. El cobre aumentó su demanda y está alcanzando precios récord históricos mes a mes. La proyección de demanda es hacia el incremento. Se prevé que la demanda va a subir y varios proyectos estancados, otros en etapa de estudios, prometen un futuro alentador. Pero también tenemos promesas de impuestos excesivos, aliados antimineros que buscan generar zozobra. Hay ONGs antimineras que también entran a tallar en esto, que eso viene a ser otro cantar. Y también tenemos promesas de expropiación y nacionalización que complican ese futuro alentador. Aquí el señor Castillo tiene que entender que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernante. Si regresamos a la primera página, hablábamos de que hay un mal manejo y un endeudamiento. Esto viene debido a una gran inversión pública, ya que habrán visto que existe una gran cantidad de proyectos que se quieren desarrollar y se van a desarrollar, pero todos estos requieren que exista una buena cantidad de dinero. Si el Estado quiere ser un Estado empresario en vez de ser un Estado redistribuidor y subsidiador, como te dice la Constitución actual, tienes que considerar que muchas empresas estatales fracasan porque tenemos un mal mayor en lo que viene a ser Latinoamérica y Centroamérica, que se llama corrupción. No importa que tan buenas sean tus iniciativas, si es que te vas a rodear de gente que lo único que quiere es vaciar las arcas del Estado para su propio beneficio. Y ustedes dirán, no, pero esto no puede ser así, y X. Pero esto ya pasó y ya sucedió en este país cuando un señor llamado Alan García sobrepobló las empresas estatales. Se dice que por cada puesto laboral en una empresa estatal trabajaban de 3 a 4 personas. Y esas 3 a 4 personas que trabajaban en ese puesto laboral, quizás las 4 no llegaban a cumplir la tasa o la meta o el objetivo de producción que tenía una sola persona. ¿Por qué? Porque al tener empresas estatales que no buscan la utilidad, sino el impacto social, para ellos se dan por servidos con darle puestos de trabajo a la gente. Y quizás esto viene de la mano con empresas que están en rojo o en quiebra, pero se mantienen con las pocas que sí sirven y que a veces vienen a ser las privadas. Entonces, de nada sirve que haya obras de comunicaciones, de hospitales, inmobiliarias, irrigaciones o en el sector minero, si es que va a conllevar a que parte de los colegios de profesionales se alíen con el gobierno de turno con tal de que éste les dé trabajo. Si un gobierno quiere atentar contra la institucionalidad de un país, atentar contra la democracia de un país, tenemos que ser lo suficientemente sabios para darnos cuenta que hay cosas más grandes en juego que solamente llegar a fin de mes. Y mucha gente dice y habla del caso de Venezuela, ¿no? De que los venezolanos son cobardes porque escaparon de su país simplemente porque no quisieron defenderlo. Pero cualquiera de ustedes puede revisar en internet la cantidad de personas que fueron asesinadas en las protestas en Venezuela. En nuestro país, 2 jóvenes se han convertido en mártires, pero imagínense que fueran 1000 o 2000 o 5000 jóvenes que pierden la vida por tratar de defender a su país. Llega un punto en que la gente ya no puede seguir luchando y solo son unos cuantos los que se quedan en esos países, los que no tienen la capacidad para emigrar, ya sea por su edad o por condiciones de salud. Si ustedes conversan con un amigo venezolano, les dirá que ellos pudieron salir del país, pero sus padres o sus abuelos ya no tienen la edad suficiente para salir, o es muy complicado para ellos salir. Entonces, mucha gente vive de las remesas en ese país. Podemos hablar de cómo el PBI de Venezuela era uno de los más altos de Sudamérica y ahora es uno de los más bajos.
siendo el país que tiene más reservas petroleras del mundo. Entonces, el mensaje final sería de que sí va a haber trabajo para lo que viene a ser el sector de construcción. El sector de construcción tiene un alto uso de mano de obra. La mano de obra se traduce en empleos, los empleos se traducen en economía para cierta cantidad de gente, y esa gente va a ser la que va a defender quizás medidas autoritarias, quizás aún no lo sabemos, pero ya se está dando indicios de que quieren cambiar las cosas. El buen Bermejo, que salió a hacerse el mudo conforme salían sus audios, ya volvió a la palestra. El buen Cerrón, que también estaba en la congeladora, ya que era una persona que le restaba puntos a Castillo, ya ha tomado protagonismo. Así que habrá que esperar a ver qué pasa en estos próximos años, y si es que simplemente será un Humala 2 Castillo, o vendrá a ser una persona autoritaria, o en el mejor de los casos, entienda el manejo de la economía y el manejo del aspecto social. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en el aspecto social sin derrocar el aspecto económico o mal llevar el aspecto económico. Eso sería todo por el video de hoy. Se despide Shadow F.